Fíjense, señorías, el pasado 20 de diciembre Asturias se quedaba sin presupuesto. Asturias se quedaba sin presupuesto y tengo que decirlo, señora consejera, porque creo que el Gobierno asturiano no se esforzó lo suficiente en articular un pacto que convenía a los intereses generales y que podía haber recogido el sentir mayoritario de esta Cámara, del Partido Popular, del partido de UPyD, del partido del señor Álvarez Cascos y del partido de Izquierda Unida. Creemos que se perdió una magnífica oportunidad de demostrar que estamos en una situación políticamente muy compleja, de gran dificultad de gestión y de una tremenda escasez de recursos. Y con esos parámetros hay que articular las nuevas políticas, quienes sean capaces, hay que articular los nuevos discursos, quienes sepan escribir discursos nuevos en los nuevos tiempos, y hay que responder de forma más sensible y solidaria con el interés general de los asturianos. Y quienes les otorgaron el mayor apoyo que cabe en política, el mayor apoyo, que es votar a un presidente que no tenía votos suficientes para resultar elegido, hoy trasladan a esta Cámara, yo creo que un rosario mayormente de quejas y de sinsabores partidarios. Nosotros, en aquel escenario presupuestario, y quiero recordarlo hoy aquí, porque no estamos hablando de un presupuesto hoy, estamos hablando de 3 créditos extraordinarios que tienen entidad propia, que tienen características propias y que, desde el punto de vista presupuestario, tienen el tratamiento normativo propio. Por tanto, de 3 proyectos de crédito extraordinario. El Partido Popular, haciendo un alarde de responsabilidad, yo diría que innecesaria, porque cuando está en la oposición, y lo dije entonces y lo repito hoy, la gente no suele retratarse. Suelen jugar a la incertidumbre, a la opacidad y, sobre todo, a las palabras y a las frases huecas y ambivalentes. El Partido Popular y su grupo parlamentario presentaron una propuesta en sede presidencial, una propuesta que básicamente se refería a 3 cuestiones: implantar una nueva política fiscal, ahorrar en el gasto corriente e impulsar políticas que exigían los nuevos tiempos. Y estas 3 cuestiones, que para nosotros justificaban y siguen justificando lo que podía haber sido un acuerdo presupuestario de emergencia para una Asturias en emergencia, el Gobierno lo desdeñó y en esta misma tribuna, quien hoy les vuelve a hablar, le dijo al presidente de Gobierno: todavía estamos a tiempo de tener una prórroga de un mes y no de 12. Nosotros creemos que es mejor tener una prórroga de un mes o de mes y medio que una prórroga de 12. La respuesta fue gestual, pero suficientemente ilustrativa, desde el escaño, que hoy está vacío, por cierto, del presidente del Gobierno de Asturias. Y el gesto fue no. No quiso decir que Asturias se veía de forma automática inmersa en una prórroga presupuestaria. ¿Y cuál era el escenario siguiente? Pues el escenario siguiente, señorías, era el escenario de los créditos extraordinarios. Es que no había otra posibilidad ni otro escenario posible. Y ante este escenario, nosotros creímos y creemos, y yo defiendo hoy aquí, que no siendo nuestros 3 proyectos de ley, desde luego que no lo son, porque los defiende el Gobierno y así es como debe hacerse, en los que nos hubiesen gustado otras cosas y quizá hubiésemos eludido algunas otras, pero en definitiva creemos que hay determinados momentos en la política y en la vida, que se requiere altura de miras, que se requiere saber dar respuesta sin ningún género de dudas a necesidades que pueden suponer movilizar recursos suficientes para que Asturias no se pare. No digo para que Asturias avance, digo para que Asturias no se pare. Y devolver o votar en contra, a nuestro juicio, estos 3 créditos extraordinarios es decirle a los asturianos que el Parlamento de Asturias determina el cierre presupuestario, que es el cierre
para tantas y tantas personas que a través de estos créditos extraordinarios puede mejorar un poco su situación respecto al día de ayer, un poco. Y a nosotros ese mínimo avance nos parece razonable y nos parece que lo exigen los tiempos. En tiempos como los que nos está tocando vivir, que los ciudadanos nos vean, a los políticos, a los parlamentos, a las instituciones, que nos identifiquen como uno de sus principales problemas, es algo terrible. Es algo terrible, salvo que algunos se instalen en aquellas políticas absolutamente pasadas de moda, que es que cuanto peor vaya, mejor les irá a algunos políticos cortoplacistas. Como nosotros no creemos en ese tipo de políticas, por el contrario, creemos que hay que adecuarse a los tiempos, creemos que hay que hacer lo que prestigia a las instituciones y creemos que es positivo, ni más ni menos, que cerca de 350 millones de euros puedan pasar a resolver problemas a los asturianos. Y estábamos haciendo una traslación numérica, porque, claro, hay muchas generaciones que ya son la generación del euro, pero los que somos de la generación de la peseta, estamos hablando, señorías, de 57.000 millones de pesetas. 57.000 millones de pesetas que se articularán en torno a políticas sectoriales y generales que aportarán no soluciones magníficas, sin ningún género de dudas, porque es que no hay soluciones magníficas en tiempos como los que nos están tocando vivir. No las hay. Hay soluciones posibles. Hay los recursos que hay. Y hay las posibilidades de actuar con esos recursos de la forma que razonablemente se pueda interpretar y entender como más adecuada. Pero, claro, yo, y lo digo con todo respeto también, pero discursos, seguramente, señor González, a quienes están esperando por el salario social, prefieren que se apoye este crédito que no discursos. Los discursos son muy buenos, los discursos son muy buenos y yo creo mucho en los discursos. Pero, claro, cuando la gente espera disponibilidad de recursos, los discursos decaen y los recursos, los que se movilizan, son los que toman carta de naturaleza y sirven para resolver cosas, no a los bancos, no a los bancos. Estoy hablando de salario social. Y claro, cuando, por ejemplo, se habla de, no pagar la deuda, pues es que realmente nosotros nos asombramos, porque si España tiene constatado que estuvo abocada a la mayor crisis de la edad moderna que se conoce y que seguramente se conocerá en el futuro por las generaciones venideras, fue porque no se pagaba lo que debíamos. Y como no se pagaba lo que se debía y se seguía aumentando la deuda en un sinfín y se gastaban los recursos como si fuese agua, pues por eso estuvimos a punto de ser intervenidos por la Unión Europea y de perder la capacidad decisoria que tiene un gobierno soberano y un gobierno democrático. Estuvimos a punto de que eso sucediese. Afortunadamente, el presidente Rajoy y su equipo logró evitar la intervención de España. Y es que con estos créditos a nosotros nos parece interesante, se habló de la universidad y efectivamente la universidad necesitaba oxígeno presupuestario. La universidad necesita, y yo iré más allá, un contrato programa que regule de forma periódica y de forma satisfactoria lo que es la previsión tanto de sus ingresos a través de la subvención nominativa como del apartado referido a obras, a conservación y a las inversiones. Y nosotros reivindicamos que efectivamente el Gobierno suscriba y se comprometa a realizar y dar los pasos tendentes a que la Universidad Asturiana cuente con un contrato programa que pueda ayudar y colaborar a que la ciencia y aquel talento tenga el protagonismo que nosotros creemos y queremos que tenga en nuestra comunidad autónoma. Y nos parece también muy interesante, y se lo digo con toda tranquilidad, nos parece muy interesante hacer aportaciones a través de estos créditos en el ámbito de la agroganadería, porque nos parece muy bien que se ayude la incorporación de jóvenes a la actividad ganadera. Nos parece que eso hay que apoyarlo, y hay que apoyarlo presupuestariamente hablando. Y nos parece también muy bien que el desarrollo de la política forestal, que es un cauce
de riqueza importantísimo en nuestra comunidad autónoma, tenga una ayuda presupuestaria en estos créditos. Y también nos parece que es interesante reanudar un programa que estaba, digamos, de lado, como el de calidad o el de la apuesta por la calidad de la leche. Nos parece también importante. Y nos parece igualmente importante que en fin, cuando se produzca, porque uno ya no sabe de fechas con todas las que se barajaron, cuando se produzca la puesta en funcionamiento de 2 hospitales en Asturias, el Hospital Universitario Central de Asturias y el Hospital Álvarez Builla de Mieres, nos parece importante que tengan al menos el compromiso de los proyectos y de inicio de las obras de acceso que garanticen que se impidan en Oviedo y en Mieres los colapsos de tráfico y de acceso que llevaría aparejado el no considerarlos así. Y también nos parece muy importante que se haga un programa de dragado de puertos en Asturias, porque fíjense, nosotros veníamos reivindicando desde hace bastante tiempo que era necesaria esa política, porque entendemos que desde la Administración se debe ofrecer cauces a la iniciativa privada para que puedan trabajar y hacerlo bien. Nunca sustituirlos, pero sí cauces lo suficientemente interesantes para que se puedan, por ejemplo, en 2 astilleros asturianos, tener el calado suficiente para que se puedan construir buques, para que se puedan construir embarcaciones de un determinado tamaño que siga haciendo a nuestros 2 astilleros de referencia cada vez más competitivos en el mercado internacional. Nos pareció también muy interesante. Y, desde luego, nos parece muy bien, porque ha sido una de las políticas que ha defendido el Gobierno de Mariano Rajoy, que los proveedores cobren sus deudas y, a poder ser, que se cumpla la ley y lo hagan en el plazo o en el periodo de 30 días. Nos parece que eso es ayudar a las familias, a los emprendedores y también a los autónomos. En definitiva, que se acorte el plazo medio de cobro de las deudas, donde, por cierto, las administraciones no tenían, y estoy hablando en términos generales, unos plazos lo suficientemente, demostrativos de lo que son las políticas adecuadas que se exigen a los ciudadanos y que muchas veces no se practican desde la propia Administración. A nadie se le ocurre pensar que a Hacienda no hay que pagarle en tiempo y en forma. Y, por contra, la Administración en muchas ocasiones no paga en tiempo y en forma a los ciudadanos, a sus proveedores. Y por eso nos pareció necesario y nos pareció importante poner en funcionamiento unos recursos, poner en marcha unos recursos que realmente sirvan en la medida que ustedes quieran calificar, en más, en menos, en regular, en algo, sirvan en algo para que Asturias no se pare. Yo comprendo que todos querríamos más obras, que todos querríamos más recursos, que todos querríamos movilizar muchísimos más millones de euros. Todos, pero los tiempos marcan las disponibilidades. Los presupuestos no aprobados marcan también las suyas. La posibilidad de endeudamiento y la Ley de Estabilidad Presupuestaria marca también sus pautas. El cumplimiento del déficit, que, por cierto, nosotros manifestamos como un objetivo importante a cumplir y a satisfacer, y se ha cumplido, y por eso hemos en su día felicitado a la consejera de Hacienda por el esfuerzo en tiempos difíciles de cumplir un objetivo que nos viene bien a todos, porque es que, si no, España va en la mala dirección y Asturias también. Y, señorías, por todas estas razones, nosotros vamos a apoyar estos 3 proyectos de ley. Y les voy a hacer una consideración final. Lo hacemos apoyar estos 3 proyectos de ley, pues lo decía hace muy pocos días el presidente de Gobierno. Dice: yo pactaría hasta con el diablo, dijo, con tal de conseguir inversiones y recursos para Asturias. Nosotros decimos exactamente lo mismo. Y fíjense, en términos de interés partidario no nos conviene al Partido Popular. En términos de interés,
digamos, de calendario, por haber un proceso electoral muy próximo, tampoco nos conviene a los del Partido Popular. Pero creemos que le conviene a Asturias, Y en ese momento, aunque este no sea nuestro gobierno desde el punto de vista ideológico, es el gobierno de Asturias, pero esta sí es nuestra tierra. Y ante esa sensación y ante ese clamor de necesidades muy localizadas otras y muy generalizadas otras muchas, nos planteamos dejar a un lado el interés partidista. Nos planteamos dejar a un lado la política de la conveniencia. Nos planteamos guiarnos por la defensa del interés general de Asturias en tiempos de grandes dificultades. Y vamos a tratar de esquivar, de orillar o de eludir, como ustedes lo quieran denominar, las críticas mezquinas. También vamos a tratar de evitar cualquier jactancia, porque ni lo merece ni los tiempos lo requieren. Hemos hecho lo que hemos podido. Esta es nuestra modesta contribución a que Asturias no se pare. No sabríamos calificar este acuerdo. No sabríamos si calificarlo como un acuerdo honorable, pero desde luego sí lo calificamos como un acuerdo honesto y responsable. Muchas gracias.